Bien, hermanos, una vez más, bienvenidos a la casa del Señor. Estamos estudiando la hermenéutica bíblica y tenemos nuestro pasaje base en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Estamos meditando a partir de esta porción para tomar los principios de la palabra del Señor, para interpretar correctamente las Escrituras. Así que la Biblia nos debe enseñar a interpretar la Biblia. No podemos nosotros tomar alguna idea o algún parecer bajo nuestra propia perspectiva para ver cómo interpretamos la palabra de Dios, sino la Biblia nos enseña a interpretarla. A ver, vamos a leerlo. Si lo encuentran, nos ponemos de pie en reverencia. Nehemías capítulo 8, verso 8, la palabra de Dios dice así: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor. Permítenos seguir aprendiendo. Queremos conocer las verdades, no como queremos nosotros, Señor, a la luz de nuestra propia tea, entendimiento, pensamiento, sino conforme a tu palabra. Qué triste sería que nosotros nos apartemos, Señor, interpretando tu palabra a nuestra forma. En Cristo bendícenos, te ruego. Amén. Hermanos, por favor, ocupen sus lugares. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios para poder interpretar la palabra de nuestro Dios. Entonces, para hacer un breve resumen de todo lo que hemos estado estudiando, hemos aprendido qué es la hermenéutica. Básicamente le llamamos bíblica. ¿Por qué? Porque interpretamos la palabra de Dios bajo los principios de la palabra de Dios. Es la disciplina que estudia los principios bíblicos de la interpretación. En gran resumen, por lo tanto, ¿cómo aplicamos estos principios? Hemos visto que hay 5 principios en el libro de Nehemías 8 y hemos ido por varios pasajes de la Biblia y van a ver que esto se repite en varios contextos para interpretar la palabra de Dios. Hemos visto que en Nehemías 8 la Biblia nos enseñó 5 principios. Tenemos el principio que tenemos, recuerda, literal. Tenemos que interpretar la Biblia primero, literalmente. En segundo lugar, tenemos otro principio histórico, tenemos que considerar el contexto histórico. ¿Qué más? Tenemos que considerar la gramática, el lenguaje, en la interpretación. ¿Qué más? Tenemos un principio de síntesis. Hemos dicho que la palabra de Dios no se niega a sí misma, ni tampoco se contradice, ni tiene errores, porque la Biblia tiene dirección, ¿no es cierto? Todo se desarrolla bajo el plan redentor del Señor y la Biblia también tiene relación una con otra. Hemos llamado eso intertextualidad. Hay verdades que la Biblia va repitiendo y explica a medida que la revelación va progresando. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué otro principio? El último, práctico. De nada servirá las verdades que podamos considerar en la palabra de Dios si nosotros no lo aplicamos. Muy bien, entonces, ¿cómo aplicamos todos estos principios? Estamos viendo 4 grandes procesos. El primer proceso es el análisis del contexto. Gracias, mi hermano. El análisis del contexto. Lo primero que tenemos que hacer es analizar el contexto. Recuerda que nos separa de la palabra de Dios, no solo 2000 años atrás, de otros libros 3000, 4000 años atrás. Nos separa el idioma, nos separa las regiones geográficas, nos separa la cultura. Nuestro trabajo es hacer corta esta brecha para obtener las verdades y aplicarlas al hoy. De nada sirve. Estaba hablando con el pastor Pablo, yo puedo entender mucho de historia, puedo conocer mucho del contexto. ¿De qué servirá todo este conocimiento? Y que conmigo tenemos que aplicar. Las verdades tienen que aplicarse, implicarse en nuestras vidas. Entonces, para cortar esta brecha, primero analizamos el contexto. Y tenemos 2 tipos de contexto. ¿Recuerdas qué contexto analizamos primero? El contexto histórico. ¿Qué es el contexto? Lo que está dentro del texto y lo que rodea el texto. Es importante el contexto, muy importante el contexto, para no quitar las verdades fuera de su contexto y luego hacerlas, decir las cosas a nuestra manera. Entonces, primero el contexto histórico, es todo lo que rodea el texto. Para eso preguntamos quién escribió el libro, a quién escribió el libro, dónde se escribió este libro, cuáles son los lugares, cuál es la situación cultural que está pasando, político, social, económico, militar, todo el contexto, lo que está fuera del texto. Para analizar eso necesitamos algunas herramientas, empezando obviamente la palabra de Dios, siempre nos da un contexto. Si ves los libros históricos, los libros narrativos, siempre te dice dónde, quién es el rey, qué está pasando, cuáles circunstancias. Los mismos evangelios, cuando se habla de Cristo Jesús, te plantea muy bien el contexto político, el contexto social, el contexto económico, la realidad, la idiosincrasia, en todos los evangelios. Es importante entender el contexto, muy importante, el contexto histórico. Luego hemos visto el contexto
literario. Muy bien, Darcy, el contexto literario. Dentro de este contexto literario tenemos tres, ¿no? ¿Recuerdas? Primero el contexto canónico, ¿no es cierto? ¿Qué es el contexto canónico? El comportamiento del libro con el resto de los pasajes de la palabra del Señor. Y para entender eso, nosotros hemos aprendido el principio de síntesis. Tengo que ver la dirección, cómo este libro apoya al plan redentor y qué verdades tiene este libro que en otros libros de la Biblia contiene. Por eso es importante estudiar el contexto canónico. Toma tiempo, sí, demanda, sí, pero es importante entender el contexto canónico. Luego vamos acercándonos un poco más. Necesitamos el contexto, le hemos llamado lejano. El contexto lejano es el pasaje o el capítulo que estoy estudiando y su conducta con el resto de los capítulos de la Biblia, de ese libro. ¿No es cierto? Entonces, para entender esto, hemos visto cuál es el propósito del libro. ¿Qué más? ¿Cuál es la estructura del libro? Para entender cuál es el rol de este capítulo o de este pasaje con referencia a todo el libro. ¿Ve? Luego estamos viendo ahora el contexto inmediato. ¿Qué es el contexto inmediato? Bueno, es el análisis que hacemos a este pasaje, ¿no es cierto? Meditamos en las frases, las oraciones, las que están sobre otras, las subordinadas, los temas centrales en la palabra de Dios. Entonces es importante. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso, nos va a ayudar. Muy bien, entonces hemos dejado una tarea para los hermanos que quieran poner empeño en esto, de hacer este trabajo de análisis de ustedes un pasaje. Tienen que hacer el análisis histórico, el contexto histórico, el contexto literario, el canónico, el lejano y el inmediato. Eso hemos hablado. Muy bien, ahora estamos en la segunda parte. Hay 4 procesos que estamos estudiando para aplicar los principios bíblicos. Primero es el contexto, análisis del contexto, y ahora estamos aprendiendo a hacer observaciones. Una vez que tengo entendido el contexto, ahora tenemos que observar lo que dice el texto. Nada más, mi única herramienta para este trabajo es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, mi trabajo en la observación es analizar, es entender las verdades que el texto naturalmente sugiere. Esto todavía no es interpretación, porque tenemos primero el análisis del contexto, luego tenemos la observación, luego tenemos la interpretación y luego tenemos la aplicación. Y hemos terminado con el contexto. Ahora estamos estudiando la observación. Y dentro de la observación, esta capacidad que Dios nos da con la guía de su Espíritu y en la meditación de la palabra de Dios, de extraer las verdades que sugiere el texto, ¿no es cierto? Para esto, en resumen, nosotros hemos hecho algunas preguntas para ir respondiendo estas preguntas y extrayendo las verdades. ¿Recuerda las preguntas que hemos considerado las semanas pasadas? E incluso hemos hecho un ejercicio la semana pasada. Hemos visto que es importante observar, entender las verdades que sugiere el texto. Esto todavía no es interpretación. Cuando interpretamos es cuando encontramos una pregunta que no tiene respuesta, pero mientras tanto hemos visto que hay muchas preguntas que pueden responderse de los textos. Por si acaso hemos hecho las preguntas al texto sobre quiénes son los personajes, ¿no es cierto?, que están desarrollándose en el texto, se presentan. ¿Qué más hemos visto? ¿Qué es lo que ocurre con estos personajes? ¿Qué es lo que ocurre en el texto? ¿Cuáles son los eventos que se enfatiza? ¿Qué se alaba? ¿Qué se condena? ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo inusual? Aquí hay bastante análisis en la observación del texto, qué se afirma, qué se niega, qué se quiso decir, qué creyó la audiencia, qué es lo que quiso el autor que la audiencia responda al texto. Luego hemos hecho otras preguntas, ¿dónde están los lugares? ¿Qué lugares identifican? ¿Dónde se encuentran los personajes? Todo esto es importante porque, como vamos a ver ahora, el análisis lógico, a partir de esto se va a dividir nuestros textos. A partir de esto se van a dividir los pensamientos de la Biblia, las ideas que la Biblia está presentando, las proposiciones que la Biblia va a presentar, para ver, una se subordina a otra, cuáles son las centrales, qué palabra o qué texto tiene que ver con la idea principal. Esto es importante, hermano, es importante, y aquí está el trabajo. Le diré, he estado en muchas campañas misioneras, conferencias misioneras, como quiero decirlo, he escuchado varios predicadores a lo largo de todas estas campañas, y poco se te nota que con los años muchos no crecen en la predicación de la palabra de Dios, justamente por este trabajo de no pasar tiempo meditando en la palabra de Dios, buscando la guía, observando el texto. Hay ricas verdades.
Hermano, imagínese un instante que estamos de paseo por el campo y de pronto cae en un hueco y empieza a cavar de casualidad y empieza a encontrar, parece una tapada, decimos nosotros acá. Cuando empezamos a cavar, el arquitecto decía en broma, ojalá que encontremos una tapada y subvencione el proyecto. Dudo que así el Señor nos bendiga, va a venir de otra forma. Mejor que tapada hemos encontrado, la gracia del Señor. Entonces uno empieza a encontrar oro, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a dejar ahí? No, va a seguir escapando, va a seguir excavando hasta disfrutar todo el tesoro, hermano. Es el fuego que yo quisiera, que yo no lo puedo prender. Es obra del Espíritu Santo en el corazón de ustedes, porque somos muy fríos a la palabra de Dios. Somos muy, acostumbrados a tener cierto hábito de imitación y estudio, pero no de gozarnos, de no ver la Biblia como tesoro, como plata, de tal forma que podamos disfrutar todas las verdades. Si yo encuentro una verdad, me gozo en ello y empiezo a escarbar. Estaba hablando con el pastor Octavio hace 2 días que me visitó y dijo, estoy gozándome en el libro de Génesis, ahora estoy gozándome en el libro de Juan, estoy escarbando y estoy encontrando ricos tesoros y con gozo lo comenta y con gozo lo predica. Eso es lo que necesitamos ver en nuestras vidas, no solo en los varones predicadores, en cada hermana, en cada hermano que está llamado a anunciar el evangelio de Cristo Jesús, debe gozarse de estas verdades. Así que, ¿quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo sucedieron las circunstancias? ¿Cuándo se escribe el texto? ¿Cuándo ocurren los eventos? ¿Qué es antes? ¿Qué hay después? ¿Cuándo? ¿Por qué? Es una pregunta importante. ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿Por qué pasa lo que pasa? Es importante porque se busca la intención del autor. Se busca la forma como el autor buscó al mismo tiempo que la gente pueda captar el mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos lleva mucho a la interpretación. Luego hemos preguntado el cómo sucedieron las cosas, cuál fue el medio que llevó el autor, los personajes, para que todas las cosas sucediesen como se plantea, o quién es el responsable. Todas estas preguntas es importante analizarlas en cada pasaje que estamos estudiando. Muy bien, luego de entender esto, nosotros hemos aprendido, hay que compilar las respuestas. Ustedes han estado trabajando la semana pasada, vamos a volver a trabajar después de la teoría ahora, vamos a hacer la práctica juntamente con ustedes. Yo haré un ejemplo y luego en los capítulos y los pasajes que han estado estudiando lo van a aplicar. Muy bien, ¿cómo estamos haciendo las observaciones? Las observaciones consisten en extraer las verdades que sugiere el texto, ¿no es cierto? Las verdades que sugiere el texto, todavía no es interpretación, las verdades que sugiere el texto, lo que se dice en el texto, de los personajes, de dónde, cuándo, lugar, cómo, qué, por qué, todo eso. Ahora, una vez teniendo las observaciones, ahora nos toca lo siguiente, vamos a tener que observar la gramática. Eso es lo que vamos a empezar a estudiar. Vamos a observar la gramática. Y aquí tenemos 3 grandes temas que aprender a desarrollar en cuanto a la observación de la gramática. Ya observamos el texto, hicimos las preguntas, ahora tenemos que observar con más detalle la gramática. Lo primero que tenemos que hacer es un análisis, avanza mi amado hermano, lógico. Es un análisis. ¿Por qué se llama lógico? Es lo que sugiere el texto. Mire, yo sé que podemos nosotros tener una idea de cómo interpretar, cómo estructurar nuestro pasaje cuando vamos a predicar, pero lo mejor es de la palabra de Dios. Lo mejor es de la palabra de Dios. Entre paréntesis, con los hermanos que hemos estudiado homilética, hemos visto que hay 3 tipos de predicación en la homilética. Tenemos una predicación expositiva de un tema que abarca toda la palabra de Dios. Tenemos una predicación textual, solo predico un versículo. Y tenemos una predicación expositiva, y a esa es la que le damos mayor énfasis. Todas son importantes y todas las usamos en algún momento, pero nuestra predicación es expositiva. ¿Por qué se llama expositiva? Porque expone la palabra de Dios. Nuestra manera de predicar la palabra de Dios también debe venir de la palabra de Dios. Un día vamos a estudiar el libro de Deuteronomio 32, cómo Moisés predicó la palabra de Dios. También están los principios, pero básicamente expone el texto. O sea, las verdades que voy a predicar, ¿de dónde debe venir? De la palabra de Dios. Y los pensamientos que secundan esas verdades, ¿de dónde debe venir? De la palabra de Dios. Y si voy a tomar una estructura, ¿de dónde debe venir? De la palabra de Dios. Entonces, este es el trabajo, porque una vez que tengo las verdades, ahora tengo que ordenarlas, tengo que ponerles en una estructura, y por eso hacemos un análisis lógico.
lo que sugiere la palabra de Dios. Algunos van a decir un análisis exegético, algunos van a hacer la diferencia entre un bosquejo exegético y un bosquejo homilético. Yo no les voy a confundir con los ticos, pero básicamente nosotros tenemos que entrar a la palabra de Dios. Deberían ser equivalentes estos análisis. No voy a entrar en detalles, pero basta con decir, vamos a analizar la palabra de Dios y aquí tenemos que determinar algunas verdades, ¿ya? Vamos a hacer un análisis lógico, luego vamos a hacer un análisis sintáctico, tenemos que determinar las categorías gramaticales de las palabras y luego vamos a hacer un análisis también morfológico. Eso más adelante, ¿ok? Más adelante. Cuando hablamos de un análisis formológico, tenemos que aprender lo que cada morfema significa, los verbos, la persona, los sustantivos, todo eso es importante, los tiempos, los géneros, el modo, el tipo de voz, el número. No es una clase de lenguaje, pero hermanos, la Biblia se escribió en lenguaje humano. Y Dios dijo que cada letra cuenta, cada tilde cuenta. ¿En qué consiste nuestro trabajo entonces? Estudiar el lenguaje con los principios de la palabra de Dios. Entonces, como se dan cuenta, vamos de más a menos, ¿ok? Muy bien, entonces rápidamente vamos al análisis lógico. Hoy comenzamos estudiando la gramática. ¿Cuál era su curso favorito en la escuela, en la universidad? Para mí no era lenguaje, hermano. Me gustaban más las matemáticas y arte, podrías decirlo, pero no era favorito el lenguaje. Tenía que, porque tenía que. Y ahora termine con los años, adivina qué estoy haciendo ahora. Con los años, y es importante. Pero pastor, no entendía ni qué era sujeto, predicado, ni los tiempos, ni pasado, ni presente simple, ni presente simple, no entiendo estas voces. Pasiva, activa. Bueno, vamos a tener que llevar un pequeño curso de eso para entender. Es muy importante, amén, es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios quiso que entendamos de esta forma. Cada verbo cuenta. ¿Por qué está en pasado esto? ¿Qué está enfatizando esto? ¿Por qué pone esto como sujeto? Entonces, es lo que vamos a entender. Muy bien, primer principio para esto. Hay algunos principios que consideraremos para aprender a hacer un contexto o un análisis lógico. Primero, tenemos que dividir las frases del texto. Es lo primero que tenemos que hacer. Hay divisiones en nuestra Biblia, ¿no es cierto? Hay capítulos, hay versículos, pero tienen que tener cuidado. Los capítulos, los versículos no son inspirados por el Señor. Un buen hermano intencionado para poder ir más rápido a la Biblia, organizar mejor la estructura de la Biblia, puso capítulos y versículos. Si usted ve cómo se escribió los libros del Antiguo Testamento, los grandes rollos, solo era de corrido, no había ningún tipo de división, ni títulos, solo iba de corrido. Pero hay divisiones naturales que la palabra de Dios nos va a presentar. Como hemos visto en algún momento, el bosquejo de un libro lo dividimos por estructuras. La estructura se divide por los lugares, a veces se divide por los personajes. Eso es importante entender. Ahora, primero tenemos que dividir las frases del texto. La Biblia misma nos debe sugerir cuándo empieza un tema y cuándo termina otro. Vamos a hacerle un ejemplo. Primero dividimos las frases del texto. Miren, ahí está en sus Biblias nomás. Por ejemplo, algo que está fresco para nosotros es el libro de Apocalipsis. Vamos a la palabra de Dios, el libro de Apocalipsis. Si han estado conmigo en el capítulo 2, si están conmigo en el capítulo 2, ¿cómo dividiríamos, por ejemplo, el capítulo 2? ¿Cómo podría dividirse el texto? Vamos a suponer que estamos estudiando, hay mucho, pero ya pongamos 17 versículos nomás estudiando. ¿Cómo dividiríamos eso? Podría dividirse en cuántas partes. Aquí ya está de manera natural, ¿no es cierto? ¿En 3 o en 2? Si solo analizamos del 1 al 17, porque si analizamos al 29 en 3, ¿no es cierto? Y en 17 en 2. ¿Y por qué se están dividiendo? ¿Cuál sería la primera división? Del 1 al 7 y el otro al 17. ¿Cómo se dividen? ¿Por qué están dividiéndose? Por los mensajes, ¿no es cierto?, que da cada iglesia. Tienes el primer mensaje a Éfeso y ahora no puedes poner el verso 8 si quieres estudiar, si quieres sí adelante, pero si quieres hacer una predicación expositiva y estamos observando el texto, el versículo 8 más pertenece a otro tema, también tiene que ver con un mensaje, pero es dividido por otra iglesia.
En este caso, las palabras de Dios se están dividiendo de manera natural por los temas en las iglesias o por cada iglesia. ¿Ves? Las divisiones deben ser claras. Ahora, ¿podríamos dividir el verso 1 hasta el verso 7? ¿Se puede dividir? Sí, ¿no es cierto? Dentro de esto vamos a encontrar otros subtemas, otros pensamientos importantes. Entonces, nuestro primer trabajo es dividir eso. ¿Qué verso trata un tema o un mensaje? ¿Qué otro verso está tratando de otro tema o está explicando el tema? Hermano, esto es bien importante. ¿Sabe por qué? Cuando vaya a predicar la palabra del Señor, usted tiene que tener esto claro. Porque lo que va a predicar no es lo que su corazón dice, sino la palabra de Dios. El énfasis donde pone la Biblia. Muy bien, entonces primero tenemos que aprender a dividir las frases del texto. Muy bien, luego tenemos que aprender a determinar la relación entre una frase y la anterior. ¿Hay relaciones? Sí, la Biblia es un libro entretejido. Viéndole una forma canónica, cada libro está entretejido con otro libro. Y si hablamos de la Biblia como la palabra viva del Señor, imagínalo como un cuerpo. Cada órgano es un libro y está relacionado con el cuerpo y cumple una función especial. Igual cada capítulo, cada versículo en nuestro cuerpo, nosotros tenemos órganos, tenemos células. Y las células trabajan de una forma especial con una con otra. Estás hablando de las células en la sangre, las células en la piel o las células en los órganos. Y las células están compuestas al mismo tiempo por ciertos elementos. Es igual la palabra de Dios. Y cuando llegamos a la mínima expresión, en este caso puede ser una palabra, podemos llegar a una frase, esta tiene un rol que cumplir con el verso anterior o con el pasaje, porque el punto aquí es mostrar la relación que existe de un pasaje al otro, de un verso al otro. Ese es el punto, amén. Es mi esperanza que ustedes puedan entender. Entonces, primero dividimos las frases, luego determinamos las relaciones que existen entre las frases y luego vamos a nosotros a mostrar el paralelismo, que llamamos el paralelismo, o también vamos a poner la subordinación de la frase. Solamente es nombre para decir cuál de las frases es más, digamos, prominente en el texto que la otra frase. Cuál es la verdad central y cuáles son las otras verdades que secundan esta verdad. De eso se trata, hermano. ¿Sabe? Le digo, si usted aprende a hacer este análisis, nunca más va a tener que estar buscando bosquejos en internet, ni tampoco siguiendo lecciones para hacer una clase, porque le va a ayudar mucho a disfrutar y entender mejor esta palabra del Señor, porque va a enfatizar lo que Dios enfatiza y va a sostener estas verdades que enfatiza bajo el sustento mismo bíblico de los versículos. Entonces, primero dividimos las frases, luego determinamos la relación que existe de un verso a otro verso y luego hacemos este análisis. ¿Cuál va sobre uno y cuál va abajo? Hacemos este análisis de paralelismo. A veces hay frases paralelas, a veces están unas sobre otras, a veces hay pensamientos más prominentes que el otro. Nuestro trabajo es entender eso y predicar eso. Amén. Ok, básicamente hay tres procesos que tenemos que tener en cuenta para hacer este tipo de análisis. ¿Cómo lo hacemos? Yo voy a hacer un ejemplo esta noche aplicando estas tres verdades y luego ustedes tendrán que hacer este ejemplo también, cada uno. Y vamos a hacer un pequeño taller. Miren, vamos al libro de Lucas capítulo 8 del 22 al 25. He escogido este verso primero porque tiene bastante riqueza para aplicar lo que estamos aprendiendo y en segundo lugar es corto y es breve. Libro de Lucas capítulo 8 del 22 al 25 y en algún momento, algunos años atrás, también tuve el privilegio de predicarlo, varias veces creo. El libro de Lucas capítulo 8, del 22 al 25. Recuerda, hermano mío, el libro de Lucas presenta a Cristo Jesús como el Hijo del Hombre. Lo escribió, ese sí era un verdadero doctor Lucas. Incluso si usted lee el idioma en que se escribió originalmente este libro, tiene muchos términos médicos que hasta el día de hoy nosotros usamos. Puso al detalle
la vida histórica de Cristo Jesús, y para nosotros hay grandes verdades en el Señor. No quedó solo un registro histórico, Cristo, sus palabras de vida. Y el libro de Lucas está registrando cosas que no hay en otras porciones. Pero vamos al libro de Lucas capítulo 8, estamos aquí viendo a partir del versículo 22 al 25. Nuestro Señor ha estado en los primeros 8 capítulos con sus discípulos, enseñándoles la palabra del Señor, mostrando las verdades divinas en tiempo de escuela, como lo estamos haciendo ahora. Es lo que estamos aprendiendo. Pero el Señor dijo en el libro de Lucas capítulo 8, muy bien, basta ya de teoría, basta ya de lecciones, vamos a la práctica, vamos a la práctica. Y el libro de Lucas capítulo 8 del 22 al 25, donde vemos que Jesús obra a favor de los discípulos que están asustados porque la tempestad vino sobre ellos. El Señor está trabajando en ellos y está buscando algo. Así que lo vamos a leer una vez con atención y luego vamos a aplicar este análisis que hemos aprendido lógico. Obviamente yo ya trabajé en las observaciones de esto, he meditado en los personajes. Rápidamente, ¿qué personajes están acá? Si leemos del 22 al 25, lo leo y les hago las preguntas, ¿ya? Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Muy bien, para no dejarles sin base en las observaciones, primero hacemos la pregunta, ¿quiénes son los personajes que están acá? Jesús, ¿quién más? Y sus discípulos, muy bien. ¿Y qué está sucediendo con Jesús? Del texto, ¿qué está pidiendo? Está demandando, no está sugiriendo, está demandando que ¿a quiénes? No a todos, porque en los versos anteriores estaban con todos. Y esta historia se va paralelamente en Mateo y Marcos, se va a registrar con algunos detalles y énfasis en otros evangelios, pero está hablando netamente a sus discípulos. ¿Qué le está diciendo? Que pasen al otro lado, ya. ¿Qué más pasa con Jesús? Luego vemos que está durmiendo. Se fue a dormir en plena tempestad. No, se durmió y se desencadenó una tempestad. Casi siempre es así. Hay mucha riqueza y durmió y se desencadenó una tempestad. ¿Qué más? Luego es despertado por sus discípulos. Maestro, maestro. Muy bien. ¿Y qué dice Jesús a sus discípulos ante el temor de los que están con ellos? ¿Dónde está vuestra fe? Ahora podemos analizar a los discípulos. ¿Qué pasa con ellos? ¿No es cierto? ¿Dónde están? ¿Qué sucede con ellos? ¿Cuándo pasan estas cosas? ¿Por qué están con miedo? Todos estos análisis son importantes. Tenemos a los discípulos, tenemos a Jesús y tenemos el cuadro que la palabra de Dios pinta cuando ellos están atemorizados en el mar. Muy bien, porque Cristo dijo, pasemos al otro lado. Hay muchas observaciones en ello. ¿Y por qué? Deben preguntarse para interpretar luego. Bienvenido, mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué pasa estas cosas? ¿Por qué? Vamos a ir respondiendo eso. ¿Qué quería probarlos? Muy bien, entonces, haciendo brevemente, hay muchas observaciones. Les mostré un ejemplo, el libro de Tito, e incluso más son las observaciones que el mismo pasaje, porque de eso se trata, meditar en la palabra de Dios. Entonces, ahora vamos a analizar gramaticalmente el texto, empezando por un análisis lógico. Amén. ¿Por qué le llamamos lógico? Es lo que sugiere la palabra de Dios, el peso en las frases que sugiere la Biblia, la subordinación de los pensamientos a estas verdades. Esta es la forma que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Un poquito aquí, un poquito allá. Lo mismo hizo Nehemías, el libro de Nehemías 8. Leyó de tal forma que todos puedan entender, dando la entonación, poniendo el énfasis donde ponía el énfasis, la palabra del Señor. Muy bien. Muy bien, hermanos. Entonces, si estamos en el libro de Lucas capítulo 8, las divisiones en el capítulo están dadas. Ahora vamos a dividir nuestro texto del verso 22 al verso 25. Por si acaso, cuando nosotros predicamos solo el pasaje, le hemos llamado el texto homilético o el pasaje exegético, como quieras decirlo. Es
una porción de las Escrituras que vamos a predicar, nada más. Y aquí vamos a sacar las verdades principales. De aquí vamos a sacar las verdades que secundan estas verdades. Cuanto más la palabra de Dios, mejor. ¿Y de dónde va a venir la estructura? También sugerida por la palabra de Dios. Entonces tenemos que hacer ese análisis lógico para estructurar el tema. Muy bien, entonces vamos a dividir las frases. Del verso 22 al verso 25, si están conmigo, ¿cómo dividiríamos las frases? ¿Dónde empieza una? ¿Dónde termina otra? Aconteció un día que entró una barca, ¿no es cierto? Y les dijo, pasemos al otro lado, y partieron. Naturalmente los versículos lo están dividiendo, parece, ¿no es cierto? A veces es así, a veces no coincide. Ojo que la división no es inspirada por el Señor. Les mostraría varios pasajes donde no debiera acabar probablemente el capítulo. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés, capítulo 11. Yo creo que el capítulo 12, verso 1, verso 2, todavía pertenece al capítulo 11. Pero bueno, estamos estudiando el libro de Lucas 8. La primera parte, hay una división natural, verso 22. Podemos poner que el peso del mensaje aquí es la demanda del Señor. Pasemos al otro lado. Ahí está la primera. Y la segunda parte, ¿cómo dividiríamos? Verso 23. ¿Cómo podríamos dividir? ¿Cómo sugiere la Biblia la división acá? Si en el verso 22 está demandando, vamos, el versículo 23 salen, ¿no es cierto? Ya boga mar adentro, ¿no? El verso 23 está hablando de lo que acontece ya en la navegación. Probablemente el verso 24 también, lo que acontece dentro del mar. Incluso puedes dividir esto por los lugares, ¿no es cierto? Lo que acontece antes de navegar, lo que acontece durante navegar, y cómo podrías dividir. ¿Qué más podríamos? Si quieres completar en manera de conclusión o algo, puedes tomar el verso 26 si quieres, porque lo que acontecería después, ¿no? Puede ser una manera de sugerir, pero las divisiones están, verso 23, verso 24, podrían pertenecer a uno mientras navegaban, y el verso 24 a la mitad adelante, después de entender lo que está pasando ahí, puedes ver la respuesta de Cristo Jesús en el versículo 25. Entonces podrías dividir verso 22, aparte verso 23, verso 24, y aparte el verso 25, muy probablemente, ¿no es cierto? Ya, dividimos las frases del texto, tomando las verdades, los temas que abarcan los textos. Ya. Luego, ahora debemos determinar la relación entre los textos, entre las divisiones. ¿Cómo se relaciona el verso 23, verso 24 con el verso 22? ¿Cuál es la relación del verso 25 con el verso 23 y el verso 24? Preguntarnos qué está pasando, por qué está pasando, qué está sucediendo. ¿Hay relaciones? Sí, hay varias relaciones. Por ejemplo, el verso 23 explica lo que está pasando con lo que dijo el verso 22. Vamos al otro lado del lago. Y el verso 23 empieza a explicar todas las circunstancias de esta demanda del Señor, de ir al otro lado. El verso 24 y el verso 23 también están relacionados, porque el verso 23 plantea el problema de pasar al otro lado del lago en la demanda del Señor. Y el verso 24 nos muestra lo que acontece debido a ese problema. ¿Cuál es el problema? Hay un viento, una gran tempestad. Luego vamos a estudiar las palabras, por qué dice tempestad en otros lados, cuán fuerte es la tempestad. Y de tal forma que se anegaban, se ahogaban, las circunstancias son temerosas. Y el verso 24 responde lo que sucede a detalle. ¿Ves? Aquí están los discípulos diciendo, maestro, maestro. Interesante, no dicen Señor, Señor, dicen maestro, maestro, que perecemos. Incluso cantan los chicos y en otras iglesias, maestros se encrespan las aguas, y porque, basado en esto, y despertando él. ¿Ve? La relación del verso 23 y 24 con el 22 es importante. La relación del verso 24 con el verso 25 también, porque ahora el verso 24, Cristo despierta y la Biblia nos dice lo que hace, reprende al viento, a las olas y cesan
y dice la Biblia, y cesaron, y se hizo bonanza. Ahora, ¿qué relación tiene el verso 25 con los dos versos anteriores? Ahora ves a Cristo Jesús respondiendo los problemas planteados verso 23 y verso 24 y mostrando el verdadero problema. Ahora, hay muchas cosas que yo podría hablar, entender en esto, porque tenemos que analizar no solo los versículos en la relación entre ellos, sino las frases y la relación entre ellas también. Porque dentro de los versículos hay frases. Por ejemplo, en el verso 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Es la demanda, la desesperación con signos de interrogación, de admiración está en la Biblia, porque el temor es grande. Y en este mismo verso, la otra frase responde a la demanda de los discípulos. Entonces Jesús desperdió y reprendió a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Hay cuánta riqueza y cuánto mensaje hay. Podemos dividir las frases, podemos dividir las frases, los pensamientos. Luego debemos determinar la relación de una a otra. A veces es la respuesta a una pregunta, a veces la explicación del versículo anterior, a veces el sustento de un otro versículo, como lo vemos acá. Y ahora viene lo más importante, entendiendo cómo se divide un poco estas frases, entendiendo cuál es un poco la relación en todo. Ahora debemos entender qué versículo se subordina a otro versículo, cuál es el pensamiento principal, cuáles son las frases importantes. Si estamos estudiando esta porción del 22 al 25, les pregunto, hermanos míos, en la lectura breve que hemos hecho, si alguna vez he estudiado esta porción, ¿cuál cree que sería la verdad más importante que podríamos resaltar? Muy bien, hermano, ¿no es cierto? Uno podría pensar que el principal problema son las tormentas, es la tempestad, es el viento, es el miedo a morirse, es el banco restrebajarse, es mi poco control sobre las circunstancias. Nos asustamos cuando perdemos el control de las cosas y nos asusta. Otros podemos llevar este mismo principio a otras realidades. Venga el domingo, vamos a empezar con una serie de economía bíblica. Se titula Vuestro tesoro, vuestro tesoro. Pero el punto es, en Mateo 6, más adelante el Señor habla sobre el afán y habla sobre los problemas que los gentiles tienen. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Y el mismo asunto, ¿cuál es el problema? ¿Ese es el problema? No. Cristo más abajo también va a decir hombres de poca fe. O sea, el verdadero problema no es la tempestad. El verdadero problema no es el viento. El verdadero problema no son las necesidades. El verdadero problema es nuestra poca fe. Entonces, la verdad que resalta del 22 al 25 es la pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Un momento, póngase en la piel de los discípulos. Ay, hermano, y lo estamos constantemente, ¿cierto? Siempre hay vientos, siempre hay problemas, siempre hay temor, siempre pierdo el control y parece que no voy a salir de esto. Y por último, parece que Dios está durmiendo y Dios no hace nada. En plena tormenta clamo y Dios no dice nada. Pero en la gracia del Señor, Dios responde a su momento. Ve cómo Cristo calma la tempestad. A su voz cesan, hay paz. Ahora los discípulos están aliviados. Y más abajo va a decir que van a estar con temor y pasmados porque han visto la gloria del Señor en la reprensión. Pero la pregunta que debe calar en ellos es: ¿dónde está vuestra fe? En medio de esa tempestad, ¿dónde está vuestra fe? Cuando el viento está más fuerte, ¿dónde está vuestra fe? Cuando las olas están golpeando, ¿dónde está vuestra fe? Cuando Cristo en el verso 22 está diciendo vamos al otro lado, ¿dónde está vuestra fe? Es una buena pregunta. ¿Cómo responderíamos, hermano mío? ¿Cómo responderíamos? De eso se trata, ¿no crees la lección? Anteriormente, si ustedes, por eso es importante cómo este capítulo trabaja con todo el resto de la Biblia, porque anteriormente Cristo está dando bastante teoría a los discípulos. Ahora es tiempo de la práctica. La primera prueba: suban al barco y vamos al otro lado del lago. ¿Y será importante lo que Dios está diciendo? Vamos por ahí a probarles, a ver, quiero probarles en este lago. No, si ustedes leen los versos que vienen, tiene un propósito el Señor con los discípulos y necesitan aprender esta primera lección para que en el verso 26 en adelante
Gocen de la verdadera lección que Dios quiere darle de fe. Porque más adelante va a haber un hombre gadareno, endemoniado, que va a mostrar más fe que sus discípulos. Es importante, por eso es importante analizar el contexto. Por eso es importante analizar, si hemos analizado el contexto geográfico acá, van a ver que este mar probablemente es el mar de Galilea, pasando de un lado a otro lado. Es un mar que constantemente sufre de tempestades, porque geográficamente hay dos fuerzas de viento que constantemente están. Y en cualquier momento, en cualquier lugar, se juntan estos dos vientos y crean un gran torbellino, una gran tormenta. Es impredecible. Es importante entender todo esto. Así que por eso hacemos lo que hacemos previamente. El análisis del contexto, el análisis histórico, el análisis geográfico, el análisis literario, para entender el trabajo, para extraer la gran verdad que estamos viendo ahora. ¿Dónde está vuestra fe? La pregunta. ¿De quién viene la pregunta? De Cristo. ¿Hacia quiénes? ¿Y esa pregunta nos puede corresponder también a nosotros? Sí. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Entonces, hay una gran verdad que la palabra de Dios aquí está sugiriendo, ¿no es cierto? Sí. Es hombre. ¿Quién es este? También se podría enfatizar sobre el Señor, pero todo esto está apuntando a vuestra fe. Mire, más cuando hagamos la interpretación vamos a extraer la verdad que está aquí. Yo ya la extraje para este propósito. ¿Podrías mejorarlo? Amén. Pero yo diría, el verdadero lugar de la fe, ¿de quién? ¿De la multitud o los discípulos? ¿Dónde debe estar? ¿Dónde se evidencia? En el tiempo de prueba. Porque la pregunta no es en una clase. La pregunta, ¿dónde está? En la prueba. ¿Usted quiere saber dónde está su fe? ¿De veras? ¿Qué necesitamos? Pruebas. Sí, no hay otra forma. ¿Quiere saber dónde está su fe? ¿Qué necesita? Pruebas. ¿Qué necesita? Vientos. ¿Qué necesita? Que su barca esté resquebrajándose. ¿Qué necesita para el control? ¿Qué necesita? Eso, hermano, tormenta, tempestad. Yo sé que es fácil predicar de la fe, fácil hablar de la fe, pero la fe tiene que ser puesta a prueba. Y por si acaso, ¿no habrá un versículo en 1 Pedro que dice que vuestra fe puesta a prueba tiene que relucir como el oro? ¿Ves? Esta es la verdad que podemos extraer de aquí. La fe del discípulo es evidenciada en el tiempo de prueba. ¿Es una verdad o no es una verdad? Se puede predicar como antes, como ahora. No sé, por ahí creo que hay un caso en la Biblia de un hombre llamado Job. Porque era un hombre de fe. ¿Dónde lo demostró? ¿Qué prueba? A mí que hay un pasaje en el libro de Hebreos capítulo 11 donde cada hombre aprendió algo por la fe. ¿Dónde? En las pruebas. Por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe Moisés, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Entonces, hermano, usted puede decir yo creo en el Señor, amén, pero se va a evidenciar cómo se conduce usted en el día de la prueba. Entonces, aquí hay lecciones. Si hemos visto que la frase predominante está en el verso 25, ¿no es cierto? Y de ahí hemos extraído la verdad. Eso lo voy a enseñar más adelante, solo para la relación de lo que estamos viendo ahora. La verdad que estamos predicando, el verdadero lugar de la fe del discípulo, porque la Biblia dice, ¿dónde está? ¿Dónde? Un lugar. ¿Dónde está? ¿Dónde estriba? ¿Dónde está? ¿Dónde se aferra? ¿Dónde está tu ancla? Y estos hombres entendían esto, hermano mío. Estos hombres entendían esto. Ellos sabían cómo anclar, ellos sabían dónde pararse, el lugar seguro. Pero Dios dice, ¿dónde está vuestra fe? El verdadero lugar del discípulo es evidenciado en el tiempo de la prueba. Muy bien. Ahora
para responder la pregunta, ¿no crees que la palabra de Dios con los otros versículos en las divisiones naturales que hemos hecho al principio responderá a la pregunta? ¿Responderá o no responderá? Sí. ¿Dónde está vuestra fe? Y como mi hermano estuvo diciendo, verso 25, dijo al final, ¿qué dice? Ahora viene la contrapregunta de los discípulos que nos da luz. ¿Quién es este? Ya. Entonces, entendiendo esto, ¿dónde debe estar nuestra fe? ¿En nuestra pericia al navegar? ¿No? ¿En nuestras fuerzas para controlar los diversos problemas en nuestras vidas? ¿Dónde debe estar nuestra fe? Muy bien, Mateo ya lo dijo fuerte, en Cristo. Pero ahora, si analizamos con detalle, del verso 22 al verso 25, en las divisiones naturales que hemos hecho, ¿qué debemos responder? Sí, yo sé que está en Cristo Jesús, pero hay aspectos del Señor donde debemos depositar nuestra fe. Recuerda que la palabra de Dios dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Lo dice con doble sentido, en el poder. No es que es ambiguo, sino dándonos dos grandes verdades. Primero, la Biblia nos da el poder para oír a través del Espíritu. Si el Espíritu no abre los oídos, aunque yo estudie académicamente y profesionalmente esto, nunca voy a entender. Pero en segundo lugar, cuando ese Espíritu nos da oídos y capacidad de retener, podemos entender y creer, tener convicción. Nuestra fe crece por eso. Pero esto es en cuanto al conocimiento de quién. ¿De quién es este? Cristo, ¿qué está buscando al mismo tiempo en sus discípulos? Que su fe quede pequeña o crezca. Crezca. ¿Qué es lo que hizo el Señor en el libro de Job cuando Job está preguntando ¿por qué, Señor? ¿Por qué sucede lo otro? En algún momento viene Dios y le explica el detalle que Satanás vino un día y me tentó y permitió. ¿Dijo eso el Señor? Si usted lee los últimos capítulos, va a entender solo Dios hablando de cuán grande es Él. Porque Dios está buscando que incrementar la fe de Job. Lo mismo con los discípulos. Jesús lo mismo está tratando con los discípulos. Y para que conozcan, para que crean más en Cristo, ¿qué deben qué? Conocer más de Cristo. Ahora, recuerden, para llegar a este punto hemos trabajado bastante. Por eso yo he pedido que tomen empeño en esto. Hemos trabajado ¿cuántas semanas? Meses. Porque no es un trabajo de un momento a otro, toma tiempo. Hemos primero aprendido los 5 principios bíblicos para interpretar la palabra de Dios. Luego hemos aprendido cómo aplicar estos principios, porque la Biblia nos enseña a interpretar la Biblia. Estamos aprendiendo cómo aplicar estos principios y estamos viendo 4 procesos. Primero, el análisis del contexto. Hemos visto un contexto histórico, lo hemos visto un contexto literario, luego un contexto dentro de eso canónico, lejano, inmediato. Luego ahora estamos de más a menos haciendo el segundo proceso, se llama las observaciones. Primero hemos hecho las preguntas al texto para entender quién, qué, cómo, cuándo, por qué, dónde están sucediendo las cosas. Y luego sobre eso hemos hecho este análisis lógico para dividir las frases naturalmente en la palabra de Dios, para tomar la relación entre las frases y los pensamientos, y luego para hacer lo que estamos haciendo, la subordinación de los pensamientos sobre otros, las divisiones naturales que la palabra de Dios nos está enseñando. Entonces, en eso hemos extraído la fuerza de este pasaje, está en el verso 25, sobre la fe. El problema no son las tormentas, el problema es la poca fe. Y Cristo está dando una lección de fe y coincide con todo el contexto, porque el Señor está llevando tiempo de práctica. No basta de teoría, vamos a la práctica. Y yo quiero que aprendan a tener fe. Y vamos a ver si de veras son discípulos. ¿Dónde está vuestra fe? Y hemos dado una gran verdad a partir del pensamiento fuerte del verso 25, que la fe de los discípulos se evidencia. ¿Dónde está? En la tempestad. No hay otro lugar. Es una gran verdad, que rica en predicar. Ahora sobre eso estamos tratando de responder a la pregunta ¿dónde está? Para que los otros versículos nos ayuden a completar la estructura. Entonces, ¿ves? Toma tiempo esto. Que Dios en su Espíritu nos ayude, pero toma tiempo para meditar. Entonces, ¿nuestra fe dónde debe estar? Los discípulos están ayudando. ¿Quién es este?
en Cristo Jesús. Ahora el verso 22 al verso 25, ¿no cree que hay algunos aspectos del mismo Cristo Jesús que aunque no ha estado predicando, aunque sí lo ha hecho también, nos va a mostrar para que ellos crean, para que ellos hayan podido pasar la prueba? ¿Ellos pasaron la prueba o fueron jalados? Se jalaron, ¿no es cierto? ¿Por qué se jalaron? Sí, pero tuvieron temor. Y aquí hay otra verdad, otro día para ser predicada, porque la fuerza opuesta a la fe, ¿qué es? La incredulidad. Sí, amén, pero el temor se manifiesta en el temor. Si tú de veras confías en el Señor, no hay temor, no hay afán, no hay desesperación, hay paz, hay bonanza, aunque hay tempestad afuera. Vamos a estudiar, bueno, con mi esposa el libro de Filipenses, pero el tema de ahí es el gozo permanente del creyente, porque hay confianza en el Señor. Y el domingo, si bien venimos en la mañana, vamos a aprender: por nada estéis afanosos, sobre todo no os afanéis, dice el Señor en el libro de Mateo 6. ¿Por qué hay afán? Porque no hay confianza en el Señor. Mientras la fuerza que impulsará un avión, esa propulsión es la fe, lo que lleva abajo el avión es la fuerza de gravedad, es el temor. ¿Ves? Entonces, ¿los discípulos aprobaron o desaprobaron? Como buen discípulo, desaprobaron. Igual que nosotros, constantemente somos hombres de poca fe. La verdad, ver para creer. Ahora, hermanos, necesitamos otros tantos miles de dólares para hacer los acabados del templo. Y hoy día estoy sentándome, mirando con el arquitecto las necesidades, la distribución. Necesitamos, me contacté con un hermano en los Estados y puedes creerlo, en los Estados hay un profesional en sonido, en todo, que nos va a dar una orientación. Sí, pero hermano, cada vez que miro las figuras son astronómicas. Es caro, bien caro. ¿De dónde vendrá todo eso? Tiene que venir del Señor. Pero ahora que vimos, ahora sí, probablemente Dios nos dé otro más. Sí, pero cuando se comenzó todo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Es cierto? ¿Dónde está vuestra fe? Ahora, si queremos estructurar esto, ¿cómo podríamos nosotros? Yo le voy a presentar, es un bosquejo. Miren, no quiero confundirles con exegético y homilético, son palabras nada más. Pero es un bosquejo que vamos a tomarlo, esta estructura, para este análisis lógico de esta porción, respondiendo la pregunta: ¿dónde está el Señor? Amén. Respondiendo la pregunta, porque nos ha mostrado una gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad? Que la fe del discípulo es evidenciado en tiempo de prueba. Entonces, ¿Dios qué quiere? Dios quiere acrecentar nuestra fe. Él quiere que pongamos nuestra fe donde debe estar. ¿Cómo entonces ponemos nuestra fe? ¿Cómo nuestra fe debe sobrevivir en los tiempos de prueba? Entonces, estos versículos nos tienen que ayudar. ¿Y qué aspectos de Cristo la Biblia nos menciona del 22 al 25 en el que podemos creer, por ejemplo? Yo encontré 4, pero ustedes pueden encontrar algo mejor. ¿Qué aspectos de Cristo? Ya le he ayudado bastante. Los hermanos que están en estudio homilética saben cuál es la palabra clave. Mire, si nuestra fe debe estar en Cristo, estos versículos nos deben ayudar a responder la pregunta: ¿qué aspectos de Cristo nos menciona estos versículos donde nuestra fe debe estar para crecer? Porque ¿qué evidencia el Señor? La poca fe de estos hombres en la prueba, ¿no es cierto? La prueba pasó y no aprobaron. Muy bien, en su palabra. Muy bien, Aarón. Entonces, el Señor evidencia si nuestra fe está en su palabra. Avanza, mi amado hermano. Vamos a poner la primera estructura tomando el versículo 22. Ve cómo el tema central, el pensamiento fuerte está en el 25 y cómo los otros versos van a sostener. Y mi estructura no es porque, se me cree por ahí, yo creo que... No, la Biblia lo sugiere. Ahora, la próxima semana vamos a tomar más detalle porque luego vamos a hacer un análisis luego semántico y luego morfológico. Cada palabra, cada voz es importante. Para la Biblia, para el Señor, cada coma era importante.
Pero si no hemos hecho bien las observaciones, no vamos a poder hacer tampoco correctamente la estructura lógica del pasaje. Y si no hacemos eso, tampoco vamos a poder analizar los demás pensamientos. Ok, muy bien. Ahora, si vamos un poco más adentro, el Señor está evidenciando si nuestra fe está puesta en su palabra. Amén. Está muy chiquito, perdóneme. ¿Qué aspectos de la palabra al mismo tiempo? ¿Por qué decimos de su palabra? ¿Qué dice el verso 22? Aconteció, toda palabra es importante, un día, hermano, el tiempo de la prueba va a llegar, va a acontecer un día. No es que no va a llegar, va a llegar un día, ya. Que entró en una barca con sus discípulos. Mira, ¿dónde está el Señor? En una barca con sus discípulos. Esto hemos hecho las observaciones. ¿Y qué dice? ¿Quién dijo eso? Pedro dijo, tengo una buena idea, Señor. Vamos a... No, ¿quién dijo? El Señor. ¿Sabe? Por esto es importante, hermano, que el creyente... Hay mucho, ya estoy predicando, y la hora se ha ido. Pero no puedo dejar de pasar. Que el creyente, ¿dónde debe estar? En la voluntad de Dios. Porque muchos están donde Dios no dice. Tú dijiste. Pero no dice, dijo Dios. Y luego cuando te va mal, ay, es una prueba. No, es consecuencia de tu desobediencia. A mí que hay un tal Jonás, que Dios dijo, ve a Nínive, y le dijo, no, yo me voy a Tarsis. Y vino una gran tempestad y dijo, ay, qué mal es el Señor. No, Jonás sabía que la consecuencia de su pecado, la diferencia de una prueba y la consecuencia del pecado. Y dijo Dios, por eso nuestra fe cavila. Porque no estamos seguros que estamos en la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos la voluntad de Dios? Por su palabra. Nuestra fe debe estar puesta primera en la palabra de Dios. Y si es un poco observador, y les dijo, ¿qué dijo el Señor? Al otro lado del lago. Entonces, nuestra fe debe estar puesta, avanza hermano, en la dirección de la palabra de Dios. Porque ¿qué dice? Pasemos, mire, se puede predicar un sermón de cada palabra, ¿sí? Pero no podemos hacer. Pero pasemos al otro lado del lago. Ahora, Dios está diciendo, bueno, vean lo que ustedes quieren ir, vamos a ver dónde nos lleva el viento. No. ¿Quién nos mostró la dirección? Nuestra fe entonces, ¿dónde está? En la palabra de Dios. Nuestra fe, ¿dónde está? A la dirección donde la palabra de Dios nos dice que debemos ir. ¿Y dónde quiere el Señor para los discípulos? Al otro lado del lago. Vamos a llegar al tiempo de la interpretación y el tiempo de la aplicación en nuestras vidas. Todavía no estamos ahí porque hay mucha riqueza. En nuestras vidas Dios dirá lo mismo, pasemos al otro lado del lago. Sí. Viendo solo la vida de nuestra iglesia. Dios quiso que construyamos esto, es el otro lado del lago. Pero no fue fácil llegar acá. Pero dijo, pasemos. Hubiera bendecido si no estuviéramos en la voluntad del Señor. No. Necesitamos la dirección de la Biblia. Pasemos al otro lado del lago. ¿Qué más? ¿En qué más debemos creer? Obviamente, ¿en quién viene? Porque viene la palabra de Dios, la procedencia de la palabra de Dios. Si Dios lo dice, lo creo. Si Dios no lo dice, no lo creo. Si Dios lo dice, lo hago. Si Dios dice, no lo hago. Mi confianza está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. En la dirección de la palabra. En la procedencia de la palabra. Porque dice, les dijo. ¿Y no crees que también en la promesa del Señor? Porque dijo, pasemos al otro lado del lago. Él no dijo, capaz vamos a llegar al otro lado del lago. No dijo, de repente vamos a pasar al otro lado del lago. Dijo, pasemos. ¿Cómo lo habrá dicho el Señor? En un tono aburrido, cansado, trae tus patas. Yo sé que no van a pasar. Dijo, tiempo de prueba. Pasemos al otro lado del lago. Porque al otro lado del lago, por eso estudiamos el análisis lejano, porque el verso 26 es muy importante con el verso 25. ¿Qué está al otro lado del lago? Del verso 26 hasta el versículo 39 hay otra historia que sucede al otro lado del lago. Dios tiene que salvar a alguien al otro lado del lago. Y para Dios es importante esta promesa, aunque tú no creas, no sepas. Dios no está yendo a una gran campaña misionera, no está yendo a una conferencia de pastores, no está yendo a una gran multitud, está yendo a buscar a uno. Pasemos al otro lado del lago. Los discípulos no lo están viendo todavía, pero es una promesa. Dios tiene que. ¿Ves? ¿Qué más debemos creer? Más abajo va a haber, Cristo va a decir, reprende el viento y todo cesa. La autoridad de su palabra. En la voluntad de su palabra. Hay muchas cosas que podemos poner ahí porque dice al otro lado.
¿Qué otro aspecto del Señor debemos mirar, aparte de la palabra de Dios? Ya eso el verso 22 nos enseñó. Verso 23 también nos está ayudando, pero verso 24, verso 25 también nos muestra otros aspectos del Señor que debemos creer. ¿Qué más? Su palabra. ¿Qué más podemos? Su poder, amén, hermano, su poder. Su presencia, claro, su presencia. Vamos con su presencia. Parece que Aarón está muy bien, hermano, muy bien. Tienes que hacer un buen bosquejo palabra. En su presencia, porque ahora el verso 24, verso 23, está hablando de qué? De la presencia de Dios. Pero, ¿podemos creer en su presencia? El verso 23, verso 22 dice que el Señor está en la barca. Es importante, si Dios no está en tu barca, hermano, está frito. Si Él no está en medio de nosotros, puede abandonarnos todo, menos el Señor. A mí que ha pasado una historia así, a mí que intentaron pescar y a mí que no consiguieron nada. Ha pasado. Pedro ya sabía, ya entendía. Pero ¿en qué debemos confiar entonces? Nuestra fe para pasar el día de la prueba debe estar en la palabra de Dios. Está evidenciando, debe estar en la presencia de Dios. Y podemos creer en la presencia de Dios aun cuando Él está durmiendo. La presencia de Dios, si somos verdaderos hijos, nos dejará en algún momento. La presencia de Dios está antes de comenzar el viaje, durante el viaje, en las pruebas y al terminar. Dios nunca abandona a los suyos. ¿Puedes creer en su presencia al comenzar el viaje? Fácil, amén, todo está yendo bien. Pero ¿puedes creer en su presencia durante el viaje? Cuando la tormenta está, cuando el peligro está, cuando el temor está. Pero el verso 23 y verso 24 está secundando esa verdad, porque la palabra de Dios dice, se durmió. E inmediatamente apareció la tormenta, pero el Señor sigue ahí. Él dijeron, maestro, maestro, aunque sabían eso, pero el Señor no tiene cuidado de mí, el Señor no me mira, el Señor no te interesa, está dejando que nos muera, que muramos, que muramos, pero por eso están desesperados. Y Cristo despertando reprendió el viento y las olas, gracias a Dios, porque a pesar de ser hombres de poca fe, el Señor actúa, Él siempre está, aunque está dormido, Él está consciente, Él entiende, Él conoce, Él sabe, pero toma su tiempo. Bueno, ¿qué más debemos entender del Señor? Fe en qué más evidencia el pasaje. ¿Dónde debería estar la fe de los discípulos? Evidenció si estaba en su palabra, si estaba en la presencia de Dios. ¿Qué más? En su poder, como dijo el hermano, en su poder. ¿Podrá Dios apaciguar y traer las aguas? ¿Podrá Dios ser más fuerte que el viento fuerte? ¿Podrá Dios ser más grande que las olas? Yo digo amén, pero cuando es el tiempo de la prueba, ¿podrá Dios? ¿Podrá Dios? Sí, creemos en su poder que Dios ya demostró anteriormente. Creemos en su poder que Dios está probando mientras navegan. Y creemos en el poder que Dios va a prometer. Y luego, finalmente, hermano, ya para terminar con esta parte, los versículos que estamos leyendo, también Dios, si pueden leer un poquito del versículo 26, dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos. ¿Qué más? ¿Dónde debe estar nuestra fe? En su palabra, en su presencia, en su poder. ¿En qué más podríamos poner ahí? Solo para dar a entender. Vamos a llegar a eso. Pero también no cree en su propósito. En su propósito o en su dirección. ¿Qué buscaba el Señor? Ser glorificado. En el verso 25 está siendo glorificado. ¿Quién es este? ¿Quién es este? El verso 26 tiene un propósito evangelístico. Tiene que llegar a la tierra de Gadarenos. Tiene un propósito soberano, tiene un propósito noble, tiene un propósito divino, tiene un propósito fiel. Y los versos que mencionan más adelante nos ayudarán. Pero mire, hemos hecho un análisis lógico más o menos. Hay otros que más fácil lo podríamos analizar. Ya no alcanzó el tiempo. Pero, ¿qué tal si como una pequeña tarea para la próxima semana, alguno se atrevería a hacer ese análisis lógico del texto que está estudiando? Salmos 1, ¿no? Divídelo, ve las relaciones, pon los pensamientos principales y las que están secundando eso. Amén. Miren, no necesariamente tienes que ponerle el título que yo he puesto, su presencia. Yo supuse eso es un bosquejo homilético más que exegético, pero todas las pensamientos que vienen de las verdades de los versículos están secundando la verdad principal. Esa es la idea. Cuanto menos yo y más la palabra de Dios, mejor. Amén. Ya,
Vamos a dejarlo ahí, hermano. La próxima semana vamos a hacer un análisis sintáctico. Tenemos que ver las categorías a las que pertenecen estas palabras. Vamos a hablar de los sujetos, los verbos, los complementos. Un poco de lenguaje vamos a aprender y luego vamos a ir a la palabra de Dios. Muy bien, vamos a terminar este tiempo. Luego nos vamos al tiempo de la oración. Ya puedes cortarlo, hermano mío. Pero qué lindo es